Qué bueno verle. Gloria a Dios. Por favor, busquen su Biblia, el Evangelio de Moisés, Éxodo. Éxodo capítulo 33, ¿no? Éxodo 33, el versículo 20. La historia es bien bonita ahí, ¿verdad? Pero solo vamos a leer el versículo 20. Éxodo 33, verso 20. Dios está hablando con Moisés. Está conversando con Moisés, su amigo, dice, ¿verdad? ¿Ya lo tiene? ¿Está de pie? Sí, qué bueno, gracias. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 20, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Lo leo de nuevo. Dijo más, Dios, ¿verdad? No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Padre, gracias por tu palabra bendita, Señor. Gracias por tu preciosa mano que está hoy con nosotros. Gracias porque tu poder, Señor, se siente en este lugar y en nosotros, Padre. Ministranos a través de esta palabra, Señor. Habla mi vida, por favor. Usa mi mente, usa mis labios. Usa mi vida, Señor, para honrar tu nombre y bendice a tus hijos que van a compartir conmigo hoy esta palabra, Señor. Derrámate este día y derrámate en los días venideros. Derrámate sobre nosotros, sobre cada uno, Señor, y que la gloria tuya pueda resplandecer en nuestros hogares, en nuestras vidas, en el nombre bendito de Jesús. Adoramos. Amén. Amén. Gracias, hermano, por estar de pie. Puede sentarse. Me hacía una pregunta, fíjese, esta semana, y me hacía la pregunta, a veces Dios me agarra de preguntarme y empiezo a escribir un montón de cosas ahí que Dios me pregunta o me dice. Y una de ellas es, ¿puedes ver a Dios? Me dijo. ¿Ha visto a Dios alguna vez? ¿Lo ha visto? Dice que escuchaba esta semana cuando iba de camino al trabajo un día de estos, una canción que a mí particularmente me gusta mucho, que dice, ayer te vi. Y algunos hasta le critican el tema porque no le puso solo ayer te vi, sino que la canción se llama Ayer te vi fue más claro que la luna. Así se llama la canción. Pero el tema de la canción es que el hombre dice ayer te vi y lo vio en la figura de un niño mendigando, lo vio en un cuarto de hospital donde hay un enfermo que ya fue desahuciado, en la cara angustiosa que él tiene. Dice, ayer te vi. ¿Hemos visto a Dios? ¿Ha entrado usted a un hospital y ha podido ver a Dios ahí? ¿Ha ido por la calle y ha podido ver a Dios ahí en la calle? ¿Ha estado en un lugar y ha podido ver a Dios alrededor suyo? Ciertamente la Escritura dice, no me verá hombre y vivirá. Moisés estaba muy cerca de Dios, hablando con Dios, y Dios le dice, ok, tú quieres conocerme, entonces voy a pasar cerca de ti y podrás ver apenas una parte de mi espalda, mis lomos, los lomos son esta parte de aquí, podrás ver eso nada más, porque la verdad, ciertamente quiere decir la verdad, te lo garantizo, que no habrá un hombre que pueda ver mi rostro y pueda seguir viviendo. Entonces, ¿qué tan grande puede ser la imagen de Dios? ¿No? ¿Qué tan impactante puede ser la imagen de Dios? Que cuando yo lo vea no voy a poder seguir viviendo. Isaías sabía esto, fíjese. Isaías sabía esto, y cuando él está orando y Dios se le presenta en una visión, Isaías en el capítulo 6:5 dice, ay de mí que muerto soy. Él está viendo una imagen que le parece que es la imagen de Dios, dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Qué cosa más linda es cuando usted está en sus momentos devocionales, en sus momentos espirituales, en sus momentos de intimidad con Dios, y usted pueda decir, Dios, te estoy viendo.
¿Cuántas veces nosotros nos habremos encontrado con Dios y no nos hemos dado cuenta? Una de las cosas que la cultura hebrea tenía era que ellos eran hospedadores. Y decían, sean hospedadores porque ustedes no saben si el que está tocando a su puerta es Dios mismo o un ángel de Dios. Entonces antes por eso las puertas de la casa estaban abiertas, no sabían quién era y lo pasaban y lo atendían mejor que a la propia gente de su casa, porque no sabían si era Dios a quien ellos estaban atendiendo. Muchos dudan de la existencia de Dios y muchos dicen, Dios no existe porque no lo han visto físicamente, vamos a decir. Y esto sigue siendo un punto de discusión y a mí muchas veces me han dicho, quizá a usted alguna vez le han dicho, muéstrame a Dios y voy a creer. Muéstrame a Dios. Una vez me dijeron a mí, enséñame a Dios y voy a creer. Y me quedé que no hallaba qué hacer, ¿cómo le muestro a Dios? Después me enteré de algunos argumentos que tienen algunos cristianos que dicen, bueno, aquí está Dios, en esta hoja, en esta flor, en el aire que tú respiras, en la tierra que nos sustenta, en la familia que amamos, ahí está Dios. Dios está en cada detalle que está alrededor de nosotros. Y realmente la gente cree que Dios puede encerrarlo en un laboratorio y ponerlo en un tubo de ensayo y verlo a través de un microscopio. Dios no, Dios es más grande que todo eso. Entonces mucha gente dice, muéstrame a Dios y voy a creer. Y uno de los discípulos de Jesús, imagínense, de la gente que caminaba con él, que estaba con él, que oía sus enseñanzas, que compartió esos momentos gloriosos con Cristo, cuando le dicen el Señor ha resucitado, dice, no, por favor, no me vengan con esos cuentos chinos. Si yo no veo el orificio en sus manos y la herida en su costado, no voy a creer. Es más, yo quiero meter mi dedo ahí. No lo creía. Y eso se vuelve casi como un argumento para los inteligentes y para los sabios. No, yo como Tomás, hasta no ver, no creer, dicen ellos. Yo como Tomás. Y entonces creen que Tomás era un virtuoso porque hizo eso. Y entonces todos dicen, no, si ese que anduvo con Jesús no creyó hasta que vio, y así le dice a Jesús, uy, Tomás, creíste porque viste realmente y pudiste ver que la luz estaba al otro lado de mi mano, donde el clavo le decimos nosotros, pero donde ese, ¿cómo se llaman esos pernos? No son pernos, ¿verdad? Unos clavos enormes que ya no son ni clavos, ¿verdad? Donde esos clavos enormes perforaron mis manos y porque lo viste fue que creíste. Pero bienaventurados son, le dice, aquellos que sin ver creyeron. Qué tremendo es eso, ¿eh? ¿Realmente podemos ver a Dios? ¿Usted cree que puede ver a Dios? El mundo dice que no. Aún la misma Biblia dice que no podemos ver a Dios. ¿Pero realmente podemos ver a Dios? Yo creo que sí, fíjese. Dios se muestra a nosotros de muchas maneras. Y veamos la historia bíblica. Se dio a conocer, Dios se mostró, se manifestó a través de sus obras. Conocemos a ese hombre considerado el profeta más grande del que habla la Escritura, Moisés. Y Dios se manifiesta a través de Moisés por medio de sus obras. Le dice Dios a Moisés cuando él trata de encontrar una excusa para no ir y hablar con Faraón. ¿Y qué le voy a decir? ¿Cómo me va a creer si yo no tengo nada que mostrarle? Faraón y los egipcios estaban acostumbrados a que entraban a los templos y veían las imágenes. Ahí estaba la rana, ahí estaba la serpiente, ahí estaba el buey, ahí estaban la mosca, ahí estaban muchos de los animales que ellos tenían y las figuras que ellos tenían como sus dioses. Los tocaban, se doblaban su rodilla, les ofrecían sacrificio, esos eran sus dioses. A ellos que les dijeran, aquí está el dios, ¿qué? Serapis. Sí, ahí estoy viendo la imagen. Y decía Moisés, ¿y cómo voy a llegar yo delante del faraón y decirle, aquí te presento a mi Dios? ¿Qué le muestro? ¿Qué le digo? ¿Cómo me va a creer? ¿Qué voy a hacer para que él pueda creer que yo voy hablando o que yo voy representando a ese Dios? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara cortada ahí en el desierto. Lánzala y se convierte en una serpiente. Una serpiente, sí. Agárrala hoy y se vuelve otra vez vara. Si no te creen con eso, le dice, mete tu mano aquí en tu ropa, métela. Ahora sácala y la mano sale leprosa. Wow. Vuélvela a meter
y la mano sale limpia. Pero si todavía con eso no te creen, agarra un poco de agua, viértela en el piso y se va a convertir en sangre. Dios se manifiesta a través de sus obras. Moisés hizo todo eso, sin embargo los egipcios no creyeron. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel sale después de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto y que no tocó al pueblo de Israel, Israel se enfrenta, y como ese Israel que vivió en Egipto por más de 400 años, que nacieron y crecieron en Egipto ahí, esta generación que está saliendo de Egipto no es la misma generación que entró, era gente que había nacido en Egipto. ¿Qué cree que ellos creían? ¿Cuáles eran sus costumbres? ¿Cuáles eran sus creencias? Las egipcias. Aunque ellos de boca en boca iban transmitiendo el conocimiento de un Dios o las verdades de Dios, ellos estaban en contacto con la idolatría día a día. Y eso era lo que ellos entendían por Dios. Y ahora cuando llega Moisés, le dice, ¿cuál Dios? ¿Y qué le digo a mi pueblo que es Dios? Todavía Moisés se preocupa. Y cuando llegue donde los ancianos, ¿de qué Dios le voy a hablar? ¿Cómo ellos me van a creer? Sencillamente, ¿qué Dios es? Porque él esperaba que le dijera, dile que va el Dios X, el Dios Y o el Dios Z, cualquier nombre de Dios. Y le dice, no, ¿qué nombre le digo que es el que me manda? Dile nada más que te manda el yo soy. Y el yo soy era una expresión para ellas que lo abarcaba todo. Después del yo soy no había nada. Cuando ese pueblo incrédulo sale y se presenta ante el Mar Rojo, que algunos dicen que el Mar Rojo en esa época estaba seco, que era la época de la sequía, que ese era un pequeño charquito el que había allí, que no es cierto que estaba grande y que se abrió, sino que en la época, los que estudian los tiempos dicen, no, esa era una temporada en que el Mar Rojo estaba casi seco y por eso los hebreos lograron pasar al otro lado. Sí, yo lo puedo aceptar. Y puedo decir, quizás tengan razón estos científicos, historiadores, en que el mar en ese momento estaba seco y que lo más que se mojaron fueron los tobillos y pasaron con todas sus gallinas, sus ancianos y los enfermos y todo al otro lado del mar. Sí, lo puedo creer. Eso no sería un milagro. Eso sería una cosa natural. Pero ¿dónde está lo impresionante? ¿Dónde está lo impactante de esta historia? En que detrás de los hebreos iban los egipcios a caballo, en carretas, en carruajes de guerra, miles y miles de egipcios persiguiéndolos, que se introducen también en el Mar Rojo, en ese charquito que dicen los científicos que había en ese tiempo ahí. Pero ¿sabe cuál es lo impresionante? Que todos esos egipcios se ahogaron en ese charquito. Y esa es la obra de Dios. Dios se manifiesta no solo a los hebreos, a los egipcios, en que como sea, si el mar estaba grande, si el mar estaba pequeño, estaba seco, los egipcios, dice la Escritura, se ahogaron, perecieron todos ellos con sus caballos, con sus carruajes, cuando el mar se vuelve a juntar. La obra de Dios, Dios se manifiesta y cuando están al otro lado y los hebreos ven eso, empiezan a celebrar, empiezan a danzar, empiezan a cantar. Dios se muestra a través de sus obras. Los hebreos siguen caminando y se les termina el agua y Dios endulza las aguas. Los hebreos siguen caminando y se les vuelve a terminar el agua y el Dios hace brotar agua de una roca. Siguen caminando y dicen, se nos acabó el pan y hace llover pan del cielo. Ya estamos cansados de tanto pan, este pan tan liviano que ya nos tiene aburridos, solo de estas mismas tortas comemos. Y Dios hace descender codornices para que puedan comer carne. Y por 40 años los acompaña una nube durante el día que les protege del sol. Y por la noche es una columna de fuego que espanta a los enemigos. ¿Puede creer usted que en su casa de repente, en el patio de su casa, se levante una columna de fuego? ¿Cree usted que los ladrones van a querer entrar allí? Van a estar asustados. Todos los pueblos que estaban en el desierto los veían pasar y no querían acercarse a los hebreos. ¿Por qué? Porque en el día iba una nube que los cubría y ellos no se detenían. Fíjese qué impresionante. Pasaban días que no se detenían. Y luego cuando la nube se detenía, acampaban, hacían sus champas. Pero por las noches el desierto es totalmente frío. El fuego le servía como calefacción y le servía como protección para espantar a las bestias y a los enemigos del campamento. Dios se manifestó a este pueblo durante 40 años. Y cuando el pueblo entra a la tierra prometida, Dios se sigue manifestando. Cuando Dios deja de enviar el maná
¿Cuándo Dios deja de enviar esas codornices? Hasta que ellos cosechan su primer fruto en aquella tierra. O sea, ellos entran a la tierra prometida. Para aquellos que dicen, no, es que el maná eran unas frutitas especiales de unos árboles que se dan mucho en el desierto y con los vientos del desierto volaban y caían en el campamento. Sí, pero Israel anduvo así, mire, por todo el desierto. Y en todos los lugares donde acampaban caía el maná. Qué impresionante. 40 años esos arbolitos también fueron siguiendo al pueblo hebreo y fueron dejando caer ese fruto conocido como el ¿qué es? Es maná porque la palabra maná en hebreo es ¿qué es esto? Significa maná. Cuando ellos se levantan, miran, ¿qué es esto? Maná. Y dijeron, aquí está cayendo el maná. Maná, pan caído del cielo. Dios se manifiesta a través de sus obras en la vida de Moisés, en la vida del pueblo de Dios. Cuando entran a la tierra prometida y tienen que conquistar, ya están definidos a establecerse, se topan con la muralla de la ciudad de Jericó. Ciudad aparentemente inquebrantable. Nadie podía pasar esas murallas, de doble muralla, ¿verdad? Unas murallas donde dicen algunos historiadores que cabían hasta 6 carruajes de guerra corriendo de lo ancho que era esa muralla. Y alrededor, después de esa muralla, primera muralla, había un vacío entre esos donde habían hecho muchas casas. La gente de las comunidades marginales de aquel tiempo hacían ahí sus champas, ahí vivían entre las murallas, y luego otra muralla igual. Nadie podía penetrar esa ciudad, era imposible. Cerraba la puerta y nadie entraba, era inquebrantable. Sin embargo, Dios la derrumba. Se manifiesta Dios a través de sus obras. Dios se da a conocer también a través de los profetas. Estamos estudiando la historia bíblica. ¿Cómo es que el pueblo sabía de Dios y cómo podía escuchar a Dios y podían saber lo que Dios quería? A través de los profetas. Y ahí tenemos a un Elías, donde se para y hay muchos profetas de los dioses paganos y dice, bueno, solo yo estoy aquí, sí, solo yo me identifico. Ok, ustedes traigan su animal, pártanlo en pedazos, pónganlo sobre las piedras del sacrificio, denle fuego, pónganlo ahí, no le den fuego, y yo voy a poner el mío aquí, y vamos a pedirle a Dios, el Dios que mande fuego y que consuma el sacrificio, ese va a ser el Dios verdadero. Me imagino que aquellos profetas de Baal se reían, el pueblo se reía, los mismos hebreos se han de ver reído del atrevimiento de Elías. Sin embargo, aquellos hombres comienzan a adorar a sus dioses y no pasó nada. Seguían adorando y no pasó nada. Se empezaron lastimando la piel y no pasaba nada. Se tiraban y no pasaba nada. Griten, griten. Tal vez está dormido, se burlaba Elías, ¿no? Tal vez está durmiendo, muy ocupado. Sigan gritando a su Dios. Cuando le toca el turno a él, dice, abran una zanja alrededor del sacrificio. Está loco este muchacho, no llénenla de agua. Pero no es suficiente, echen agua sobre el animal. Echen bastante agua hasta que chorree todo y rebalse esto. Dios, y hace una oración simple. ¡Pum! Cae el fuego. Y cae el fuego de tal manera, aquel rayo fue de tal manera que consumió todo. Mire, ¿usted ha visto caer un rayo? No. Realmente dicen que los rayos no caen, ¿vea? Sino que van de abajo para arriba, ¿vea? La tecnología dice que los rayos no caen, sino que suben, porque la corriente circula de negativo a positivo, y el negativo es la tierra, esto es negativo, y lo que está allá arriba es positivo. Entonces, cuando se hace el cortocircuito y la energía comienza a subir, lo que hace es que se genera una luz que nosotros vemos bajar, pero realmente la energía eléctrica no se mira. Pero entonces, imagínense, yo he visto caer un rayo, así en las películas, que parte los árboles, cae el rayo y lo parte y lo bota. Este rayo que cae sobre el sacrificio que ha puesto Elías, consume, dice, hasta las piedras, desintegra hasta las piedras. Y todos aquellos, dice, conocen que Jehová era el Dios verdadero. Y salen huyendo. Dios se da a conocer a través de los profetas. Ezequiel habló de manera, hizo cosas maravillosas. Con Daniel usted tiene también en el libro de Daniel historias maravillosas donde Dios se da a manifestar. Isaías tiene historias preciosas donde Dios se manifiesta con él. Jeremías y todos los profetas, Dios se da a conocer a través de ellos. Y la gente conocía a Dios a través de ellos. Dios se da a conocer más adelante
después de 400 años donde no hay profeta, 400 años en que el pueblo está en rebelde, dice Dios, no, yo no les vuelvo a hablar, no voy a enviar a un profeta para que lo maten. No, 400 años que no hay profeta sobre la tierra. No hay nadie que se levante a hablar hasta que surge Juan el Bautista y comienza a hablar. Generación de víboras, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Ya está Jesús nacido, ya está Jesús grande, y aquel hombre llega para abrir o preparar el camino para el ministerio de Jesús. Se da a conocer a través de Jesucristo. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 18, si usted lo puede buscar conmigo. Juan, verso 1, 18, capítulo 1, verso 18 es la cosa. Me gustó ese versículo porque está diciendo exactamente lo que estamos hablando hoy nosotros. Juan 1:18 dice así, mire, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo es que nosotros conocemos a Dios? A través de Jesucristo. ¿Cómo es que aquella gente en aquel momento que estaba ahí conocía a Dios, pudo haber conocido a Dios? A través de Jesucristo. A Dios no podía haber dicho a alguien, no, yo vi a Dios ayer y andaba de camisa azul y con un traje, con un cinto blanco. No lo podían ver. ¿Cómo es que podían ver a Dios? A través de Jesucristo. Y cuando Jesús está ministrando, después de su ministerio, Juan vuelve a escribir en la primera de Juan 5:20. Dice, no obstante, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan estaba convencido que la imagen de Dios era la imagen de Jesucristo. Tenía la misma esencia. La Escritura dice que Jesús tenía la misma esencia de Dios. O sea, Jesús le dice a los discípulos, tantas veces han estado conmigo, porque los discípulos dicen, Señor, muéstranos al Padre y estaremos contentos y ya no te vamos a preguntar nada. Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo cuando veo a Irving, veo al Padre. Se parece mucho. Cuando veo a esta niña, veo a la mamá. Un día de estos vi una foto donde está ella sentada con la mamá. Dije, ¿cuál es la mamá y cuál es la hija? Se parecen mucho. Cuando veo alguna foto de Silmita que se pone así un estilo de peinado, digo, ¿cómo se parece a la mamá? Cuando oigo hablar al hermano Obi y después oigo hablar a Alex o escucho hablar a Melvin o a Obi Junior, es que hablan igualito. Es que si yo hablo por ellos, con alguno de ellos por teléfono, no distingo quién es el que me está respondiendo porque las voces son iguales. Y si yo veo caminar a Alex y después veo caminar al hermano Ovidio, caminan igual. Sí. Si usted hubiera visto caminar a mi padre y usted después me ve a mí, diría, ya sé de dónde las pies para adentro. Le decía a Silmita yo, uy, qué barbaridad, lo que le fuimos a heredar al pobre Quiquito, ¿verdad? Los piecitos para adentro. El Hijo se da a conocer a través del Padre. Y cuando la gente normalmente mira a un hijo, dice, igualito al papá. Es que habla igual que el papá, es que camina igual que el papá, es que piensa igual que el papá. ¿Sabe que hay muchachos, niños, que piensan igual que el padre, aunque el padre esté equivocado? El padre dice, no, yo no creo esto, no acepto. Y el niño le pregunta, no, yo no lo creo. ¿Por qué? Porque lo oyó del papá. El niño piensa lo que el papá piensa. Jesús era la manifestación del Padre y por eso le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen, caramba. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre está en mí y yo estoy en Él.
Dios se dio a conocer a través de Jesucristo y esa es una experiencia gloriosa que me hubiese gustado tener, conocer a Jesús y poder decir después, yo conocí a Dios porque conocí a Jesucristo. Pero más adelante Dios se da a conocer a través de la obra del Espíritu Santo. Cuando hay todavía muchos incrédulos aún entre el pueblo de Dios, hay un remanente que siempre queda de personas que sí creen y que no especulan ni ponen en duda nada y se suben a una segunda planta de una casa. 120 personas dice que estaban ahí entre hombres y mujeres orando. ¿Qué estaban haciendo? Esperando la promesa de Jesús. Jesús les dijo, yo me voy, pero mi Padre les enviará otro consolador que vendrá para estar con ustedes. Así que no se pongan tristes, porque si ustedes se sintieron bien conmigo, ese otro consolador vendrá y los consolará de la misma manera. Y esa gente estaba ahí, Señor, envíanos al consolador, que venga. Ellos tal vez posiblemente esperaban una figura humana, así como la de Jesús. Esperaban tal vez una persona que se parara enfrente de ellos y en el cual pudieran percibir la presencia de Dios. Sin embargo, dice que mientras estaban orando y mientras el pueblo afuera estaba celebrando su peregrinación ahí, entonces ellos estaban orando, estaban metidos en la oración y de repente una explosión, dice, tremenda, ¿verdad? Como la explosión que se oyó ahí cuando estalló un camión ahí de gas ahí por la Tropigas. ¿Qué pasó? Y todos bien asustados, dijimos, se acabó la parte esa de la Tropigas porque el estruendo fue pero horrible, ¿verdad? Y ¿cómo se habrá oído? ¿Cómo se habrá oído ese estruendo que aquel montón de gente en la ciudad, que no era pequeña, estaba ahí y de repente todos se quedan parados, asustados? ¿Qué pasa? ¿De dónde viene el ruido? No había ninguna casa destruida, no había ningún lugar que estuviese en el suelo, pero se había escuchado un estruendo terrible que llamó la atención de todos y era el Espíritu Santo que había llegado a ese aposento alto y se había posesionado sobre esas 120 personas. Y cuando la gente se acerca, porque dicen, allá se oye un escándalo, un ruido grande, se acercan, dicen que ven a esas personitas que tenían sobre sus cabezas como una especie de llamas de fuego. Me imagino que la gente se asusta y dice, ¿qué está pasando aquí? Y de repente empiezan a oírlos hablar. Esa gente que no tenía mucha cultura, que no había ido a las universidades, que no tenía mucha preparación, comienzan a hablar y a orar en voz alta. Y aquellos que estaban ahí, que venían de muchas naciones, hebreos que estaban visitando Jerusalén en ese momento, escuchan su idioma, de donde ellos vienen, de unos países lejanos. Esa gente que estaba ahí era gente, pudiéramos llamarle, del lugar, y no conocía otros lugares para poder decir, no es que ellos han visitado muchos países y aprendieron los idiomas. Es que ellos fueron ahí a la academia, ¿cómo se llama la academia? A la Academia Europea y aprendieron ahí muchos idiomas. Es que fueron ahí a la Alianza Francesa y aprendieron a hablar francés, ¿verdad? No solo a comerlo, a hablarlo también. Aquellos hombres y mujeres hablaban en otros idiomas y la gente quedaba, ¿cómo es posible? Esto tiene que ser Dios el que está obrando, tiene que ser Dios el que está moviendo, porque esa gente no conoce esos idiomas, sin embargo yo lo oigo hablar. No se me olvida que en un culto familiar, hace muchos años, uno de la familia que estaba ahí, la mamá de los gemelos, ¿verdad? Samuel y Gaby, empezó a orar y de repente se levanta y empieza a hablar en lenguas. ¿Pero qué es lo que hablaba? Inglés. Y como yo no sé nada de inglés, dije, wow, ok, está hablando inglés. Hablaba inglés, pero entre la gente que estaba allí empezaron a interpretar el inglés que estaba diciendo y wow. Y cuando termina le dicen, ¿y usted puede inglés? No, yo no sé ni decir ni thank you en inglés, ¿vea? No sabía hablar inglés, nada, pero sabe, mientras oraba, hablaba un perfecto inglés. Leí un libro donde un hombre también llega a orar a Sudamérica, allá está orando, él está ahí en medio de la reunión, comienza a orar y comienza a hablar uno de los idiomas nativos de aquel lugar y se quedan todos espantados porque había uno de ellos que había salido de esas tribus y conocía el lenguaje y entendía lo que el hombre estaba hablando. Aquel hombre no era uno de los que había estudiado lenguajes antiguos ni nada por el estilo, pero hablaba en lenguas, en el lenguaje natural de aquel hombre que estaba ahí
Esa noche fue pero espectacular en ese lugar. Dicen que la gente llegaba el que escribe libros sobre varios acontecimientos, miraba hacia abajo donde estaba el lugar y dice que veía como que fuego estaba sobre aquella casa. Dios se manifiesta a través de la obra del Espíritu Santo. Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios 2, 12 al 16. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le enseñará a Dios? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! El Espíritu Santo es el que viene a nuestra vida y Él nos muestra a Dios, nos enseña a Dios. Por eso que me encantaba esa canción cuando dice que Él entra y dice, yo veo ahí. Dios manifestándose cuando usted está sensible, en sintonía con el Espíritu Santo. Pero Dios también se da a conocer, fíjese, a través de usted y de mí. A través de tu vida y a través de mi vida. Dios se da a conocer ahí. Y dice Pablo escribiendo a los Corintios, que era una iglesia muy dura, muy tremenda. 2 Corintios 3, 2. Dice, nuestras cartas sois vosotros. O sea, nosotros, las cartas eran muy comunes en aquel tiempo y cuando alguien llegaba a un lugar para que lo recibieran bien, llevaba una carta de recomendación, lo que hoy llamamos cartas de recomendación. A veces le dicen a uno, mire, ¿me puede dar una carta de recomendación? Fíjate que estoy buscando un trabajo y necesito una carta de recomendación. Entonces, mientras más alto sea el cargo o los estudios o el trabajo, puesto de trabajo que esa persona que recomienda tenga, o mientras más conocido sea, como que más eficaz se considera la carta. Entonces, en aquel tiempo la gente viajaba y llevaba cartas, ¿ve?, que lo recomendaban para que los recibieran bien. Pues dice Pablo, nuestras cartas, las cartas que nosotros presentamos son ustedes y están escritas en nuestros corazones y son conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué les parece? Nosotros somos una carta de presentación que Dios utiliza. ¿Cuál es la carta que Dios utiliza para presentarse al mundo y que le diga a la gente quién es Él? Somos nosotros. Y esas cartas, cada vez que nosotros entramos a algún lugar, todo el mundo tiene el derecho de leerla. Es que nosotros decimos que nadie tiene el derecho de juzgarme. ¿Cómo no? La Biblia dice que usted y yo somos cartas que puede leer todo el mundo. Y lo más importante es que esas cartas están selladas con la mano de Dios. Están firmadas con el puño de Dios. Así que no crea que nosotros, no, aquí nadie sabe que yo soy. No, usted y yo somos las cartas con las que el Evangelio se presenta, con las que Dios se presenta. El mundo conoce a Cristo, no porque la Biblia, o puede ser que la Biblia se le abre, pero no porque la Biblia de repente llega y le dan la Biblia, ay, conocí al Señor. Es usted quien le habla a la persona, ¿no es cierto? Es usted quien invita a una reunión a una persona. Es usted quien comparte una palabra. Es usted con quien le muestra a la persona lo que Dios puede hacer en la vida de alguien más. Dios se mueve y se presenta al mundo a través de nosotros. ¿Cómo es que el mundo va a conocer a Cristo? ¿Cómo es que el mundo va a conocer a Dios? ¿Cómo es que el mundo va a ver a Cristo, va a ver a Dios a través de nosotros? Es que de nada sirve que yo me ponga a gritar un montón de cosas bonitas y de repente cuando salgo aquí estoy odiando a una persona, estoy lastimando a otra, estoy ofendiendo a la otra y estoy lastimando a mi familia y no bendigo a los de mi casa, me preocupo solo por andar vagando y solo por mí. ¿De qué sirve eso? El mundo me está leyendo, me está viendo, soy la carta que Dios presenta, este es el Evangelio, este es la obra que Dios puede hacer en una persona. Somos cartas leídas, dicen, de todos los hombres. Entonces Dios se presenta al mundo, Dios se da a conocer al mundo a través de nosotros. Y aunque no lo podamos ver físicamente, aunque el mundo no pueda ver físicamente a Dios, usted y yo somos la imagen de Dios ante el mundo. Por eso es que la gente dice, yo no voy a la iglesia porque esa persona es así.
para ser como ese cristiano, mejor me quedo aquí donde estoy. ¿Quién es que está beneficiando o estorbando a la presencia de Dios? Nosotros. Si usted tiene un buen testimonio y la gente ve en usted las cosas que ellos quisieran tener o quisieran hacer, eso beneficia a la imagen de Dios. Pero cuando usted y yo actuamos mal, eso cierra las puertas para que la imagen de Dios pueda llegar a la gente. Dios está obrando, fíjese. Dios se mueve en nuestras vidas. A pesar de que nosotros quizás no lo podamos ver y no lo podamos tocar, no lo podamos palpar, cada vez que hay una situación difícil o una situación buena, Dios está obrando, se está manifestando con nosotros. Aún muchas veces no lo comprendemos. Dios se mueve y por eso me moví esa canción y hasta me hacía llorar. ¿Cómo alguien puede pensar que va a ver a Dios en un niño que mendiga pan, que no tiene un lugar donde dormir, en una persona que ha sido desahuciada, en una persona que ya está tan estresada que solo hay tristeza y frustración en su cara? A veces no entendemos cómo Dios se mueve, no entendemos. Recuerdo cuando tenía 18 años, tenía la ilusión de trabajar. Era demasiado tímido, mucho más de lo que soy ahora. Antes yo le tenía pánico hasta de hablar, saludar a la gente, pero tuve que ir y decirle a un compañero mío: dame una carta de recomendación con tu papá, yo necesito trabajar. Y él solo agarró un pedazo de su cuaderno que escribió. Anda, me dijo, anda a hablar con mi papá, tal vez te puede ayudar. Y yo llegué donde el Señor y le presento el papel y le dice: va, ok, va, preséntate mañana a tales horas, y empiezo a trabajar. Y yo estaba muy emocionado. Y lo más importante, lo más interesante de ese recuerdo es que yo no había aceptado a Cristo en ese momento todavía. Yo no conocía al Señor. Sin embargo, Dios estaba obrando en mi vida, estaba haciendo cosas maravillosas en mi vida. Y yo llego y me presento acá al trabajo emocionado y me dicen: ahí está su trabajo, una montaña de radios dañados. ¿Cuándo en mi vida había reparado un radio? Jamás. Ese es su trabajo. Termínelos. La empresa se llamaba Electra, hacía equipos electrónicos para la Curazao. Y entonces ahí era donde se ensamblaban y salían muchos malos, había que arreglarlos, no los iban a botar. Ese era mi trabajo. Estaba yo la primera quincena feliz, no hallaba qué hacer con el dinero, llegué a la casa, lo miraba, lo puse en la cama, lo miraba y no hallaba qué hacer. Y termina el mes y estoy de lo más feliz porque ya me voy a graduar y de repente me dice el ingeniero: ven, quiero hablar contigo. Dije yo, me va a aumentar el sueldo este señor. Me dice: quiero decirte que este es tu último día con nosotros. Se me abrió el piso. Se me abrió el piso. En ese momento yo sí tenía conocimiento de Dios, aunque no estaba en una relación buena con Dios. Pero solo recuerdo que dije: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si yo lo necesito? Y empecé a visualizar otros de mis compañeros que trabajaban en ese mismo lugar y dije: ¿por qué este no? ¿Por qué a mí me tuvo que tocar? Y me recuerdo que un compañero que íbamos al colegio a traer las tarjetas de invitación para la graduación: ¿qué te pasa?, me dijo, porque al parecer yo iba sin color en la cara. Mire, yo iba parado en el bus con ganas de vomitar. Gracias a Dios que no vomité, hubiera vomitado sobre la gente que iba en el bus. Horrible. No podía entender por qué. No podía entenderlo. Llegué a mi casa y no encontraba la forma de decirle a mamá: mamá, ya no tengo trabajo. No sabía cómo hacerlo, no entendía, sufrí mucho esas horas antes de poder enfrentar a mi madre y decirle: ya no tengo trabajo. No podía entender yo por qué Dios permitía eso. Y mucha gente dice: ¿por qué Dios permite que los niños se mueran en el África? ¿Y por qué Dios permite que haya un COVID? ¿Por qué Dios permite que muera tanta gente? ¿Por qué Dios permite que sufre tanta gente? No lo podemos entender, pero Dios se está moviendo en cada circunstancia. 2 semanas después, yo me entero que Dios estaba abriendo una puerta nueva para mí. Y esa puerta nueva que Dios abre es la puerta donde Dios me ha bendecido, pero maravillosamente, durante muchos años. Que si yo hubiera permanecido en ese lugar, toda esa bendición que Dios me ha dado durante estos años, no la hubiese tenido.
Pero Dios cierra una puerta y yo no lo entiendo por qué, pero luego comprendo que Dios abre una puerta más grande porque Dios se mueve en nuestras vidas, aunque no lo entendamos. Dios está ahí presente en nosotros, aunque no lo entendamos. Hablo de mi familia porque es la única que conozco. Mi hermana Adita, que posiblemente esté viendo este mensaje, es invitada a una iglesia evangélica por un compañero. Va muy contenta con su niño, regresan de la reunión con una Biblia que le regaló el amigo y el compañero de trabajo, ella muy feliz. Marito, le decía al niño, cantale la cancioncita que te enseñaron, y el niño empezaba a cantar la canción que le habían enseñado en la iglesia. Y todos los demás que estábamos ahí, ya los mayores, ¿no?, que estábamos ahí, con cara de limón, enojados. No podíamos ver felicidad en ella porque nosotros no teníamos felicidad. Nos molestó la alegría que traía ella y el niño, y entonces le quitamos el gozo, le quitamos el gozo. Mi hermana nunca volvió a ir a la iglesia, pero sabe una cosa, yo creo que mi hermana se habrá preguntado, ¿y por qué, si yo estoy haciendo algo bueno ahora, por qué no es bien visto? ¿Y por qué tengo que dejar de hacer algo que me causa felicidad, que me ha hecho sentir feliz? ¿Por qué? No lo pudo entender, estoy seguro que no lo entendió. Pero una cosa estaba haciendo Dios. Dios ocupó ese momento para introducir una Biblia a nuestra casa. Y esa Biblia entró a la casa y quedó ahí guardada. Y no entiendo por qué, porque yo me pregunto ahora, ¿por qué no botamos la Biblia? ¿Por qué, si estábamos tan molestos, tan enojados, no agarramos el libro y lo echamos a la basura? No, esa Biblia quedó ahí en un mueble principal en la sala de la casa. Sobre un mueble donde teníamos artículos de barro antiguos, ahí estaba la Biblia. Nadie la tocaba, ahí estaba la Biblia. Solo le quitaban el polvo, pero nadie la abría, ahí estaba la Biblia. Dios utilizó ese momento, que entiendo yo que mi hermana lloró, que mi hermana la hizo sufrir, para introducir la palabra a mi casa. Meses después, muchos meses después, mi hermano Leonel, que está en la presencia del Señor, es invitado a una iglesia. ¿Y qué hago? Aquí está esta Biblia. Y se lleva la Biblia. Y esa Biblia, el testimonio es que ayudó a que mi hermano conociera a Cristo o tuviera la salvación. Y meses después, Dios abre los brazos y nos atrapa a todos. No podíamos entenderlo, estoy seguro que Ada no lo entendía, pero Dios estaba obrando, Dios estaba manifestando, aunque no lo viéramos. Dios estaba paseando por esa casa, Dios estaba entrando a los dormitorios, Dios estaba tocando nuestras cabezas, Dios nos estaba hablando mientras dormíamos, hasta que todos vinimos a los pies de Cristo. Dios está obrando, aunque no lo entendamos, aunque no lo veamos, aunque no lo podamos tocar. Dios está obrando. En ese tiempo yo no pude decir vi a Dios, pero recuerdo esa noche cuando acompañamos a mamá a esa campaña evangelística que hubo aquí. Recuerdo con mucho cariño al pastor Richard Jeffrey, un evangelista. La característica de esa campaña era que una avioneta pasaba por los cielos con una bandera invitando a la campaña evangelística y con unas bocinas enormes. Entonces yo recuerdo que llegué, me senté en el último lugar, y uno de los tantos días que ahí Dios tocó mi vida. Yo no lo entendía porque yo no fui buscando eso. Yo no tenía una vida tan lastimera que yo pudiera decir, ay, no soporto, me voy a morir, vengo a pedirle. No iba ni enfermo, no iba con problemas sentimentales, no tenía ninguna de esas cosas. Sin embargo, yo estaba ahí sentado acompañando a mi madre. Y Dios me habló. Y cuando el predicador dijo, ¿quiénes quieren recibir a Cristo? Todavía fui desobediente, porque dijo el hombre, levanta tu mano y pasa al frente. Y ni levanté la mano ni pasé al frente, me quedé ahí. Y solo recuerdo que agaché mi cabeza y dije, no sé por qué, no entiendo. Estaba llorando. No lo entiendo, pero yo te recibo en mi corazón. Y no entiendo qué es eso. No sé qué es eso de recibirte en mi corazón, pero lo hago. Y Dios comenzó a bendecir mi vida de una manera espectacular. ¿Por qué la gente se enferma?
¿Por qué la señorita Chinchilla tiene cáncer? Quizás no lo puede entender. ¿Por qué otros tienen el COVID? Les da el COVID, a mi nieta le acaba de dar el COVID, a ella, al esposo y al niño. ¿Por qué les llega el COVID? No lo pueden entender. ¿Por qué otros pierden su trabajo? No lo podrán entender. ¿Por qué los familiares se mueren? Personas que amamos, que son buenas personas. Cuando mi hermano Leonel, ese del que yo le hablo, de repente nos dicen, Leonel, la esposa nos llama, Mario Antonio, Leonelcito, así le decía ella, fue al aeropuerto, tuvo un accidente y no me quieren decir nada. La mujer era muy valiente y me dijo, yo creo que esta cosa es grave. Y sí era grave. Mi hermano quedó atrapado en un microbús retorcido y bueno, tuvieron que sellar la caja porque no quisieron que se viera él. ¿Por qué? Un hombre de 33 años que buscaba al Señor con todo su corazón, que dio un cambio radical a su vida. Lo puedo decir porque lo conocí, era mi hermano. Que dio un cambio radical a su vida, de ser negro a ser blanco, así el cambio radical, que servía al Señor con todo su corazón, que acababa de recibir el regalo de Dios de sus niños gemelos, que los había pedido por muchos años. ¿Por qué ese hombre tenía que partir y quedaban vivos miles de delincuentes en este país? ¿Por qué? Y esa pregunta se la hace mucha gente. ¿Por qué la enfermedad me llega a mí cuando hay gente que no quiere vivir y se quita la vida y yo quiero vivir? ¿Y por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué estoy padeciendo esta situación tan crítica? No lo entiendo, pero sabe una cosa, Dios está obrando, se está moviendo, aunque usted y yo no lo entendamos, Dios se está moviendo y el final de todo será un final de victoria, de bendición. ¿Por qué enfrentamos dificultades? ¿Por qué nos enfrentamos a situaciones difíciles? No lo podremos entender jamás, pero lo que sí debemos entender es que todo está bajo el control de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Y yo cada día de mi vida digo, yo puedo ver a Dios. Cuando escucho testificar a Boris, que a veces uno puede pensar, qué locura la que está testificando. Y dice un día yo dije, ay Señor, no tengo cena, no tengo almuerzo, no tengo cena, era ese día. Ay, cómo quisiera comer algo especial. Y de repente alguien le dice, Boris, ¿querés pizza? Ay Dios, qué cosa más tremenda, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos deseado algo y Dios nos lo da así? Cosas simples. Dios se está moviendo ahí. Y en esa persona que llega con la mano extendida, ahí está Dios. Aunque yo pueda verlo con una cara de inmundo, de pecador, ahí está Dios ofreciéndome la bendición. Ahí está Dios en ese médico que se acerca a mí y me pregunta, ¿qué te pasa? En ese médico que atiende y que se interesa, mi esposa va al seguro, nadie le hace caso, de repente la recibe un médico que le empieza a preguntar y su historial y comienza a ver, no, mire, le vamos a hacer, ahí está Dios, ministrando su vida, haciéndola sentir bien. Posiblemente en ese momento ella no se sienta mejor, pero se siente mejor porque siente que hay alguien que se está interesando en lo que está viviendo. Dios está interesado en lo que estamos viviendo. Dios está obrando en su vida y en mi vida, aunque hoy no lo entendamos. Dios se para delante de nosotros y nos dice, aquí estoy. Y a veces nosotros lo buscamos por otro lado, pero Dios está ahí donde nosotros estamos y tú y yo podemos ver a Dios cada día de nuestra vida en todas las cosas que pasan alrededor de nosotros. Dios está ahí. Oh sí, Señor. ¿Puedes cerrar tus ojos ahora? Y comienza a pensar en cuántas veces has visto a Dios. Y quizá algunas veces hasta lo has menospreciado. Quizá algunas veces hasta has dudado de que sea la mano de Dios o la presencia de Dios la que está ahí en tu vida. Porque la circunstancia que atraviesas es difícil. Pero cada circunstancia difícil que llega a tu vida es la oportunidad que tiene Dios de pararse frente a ti y decirte, aquí estoy.
Y yo voy a derramar el fuego sobre tu sacrificio. Y yo voy a venir y te voy a hacer caer el pan del cielo. Y yo voy a tocar la roca y caerá el agua que saciará tu sed. Y yo voy a hacer ese asta donde está la serpiente para que tú me veas y seas sanado. Dios está enfrente de nosotros, obrando, haciendo milagros. Y tú y yo debemos de estar listos para verlo. Gracias, Señor, te adoramos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sobrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sobrando en mí. Señor, te adoro, Jesús. Te adoraré. Tú estás aquí, Señor, frente a mí. Te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Dios está obrando en tu vida, mi hermano, hermana. Aunque no lo puedas ver, Dios está obrando. Dios está ahí parado frente a ti, sentado al lado tuyo, acostado en esa cama, sentado contigo en ese escritorio, sentado contigo en ese pupitre, sentado contigo ahí en ese comedor. Dios está ahí. Abre tus ojos y míralo. Abre tus ojos y obsérvalo. Abre tus ojos y adóralo. Porque el Dios maravilloso, precioso, está ahí manifestándose a tu vida, a tu hogar, en tu familia. Posiblemente ahora no comprendamos muchas cosas, pero Dios está moviéndose, se está manifestando, se está presentando delante de nosotros y nos da una respuesta maravillosa. Sí, Señor, tú eres grande, maravilloso. Aunque yo no lo pueda ver, Señor, sé que tú estás haciendo obra maravillosa en mi vida, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Padre, yo clamo, Señor,
por cada situación difícil que tus hijos se enfrentan ahora. Si esa situación difícil se llama enfermedad, cualquier enfermedad, tú estás obrando ahora, Señor. Tú estás obrando ahora. Y tú estás ahí sentado en la cama de ese hospital, en la cama, en ese hogar donde está esa persona sintiéndose enferma, y estás obrando, Señor. Tú estás obrando a través de la sonrisa de esa persona que quiere consolar. Tú estás obrando ahí, Señor. Tú estás obrando en esa persona que da una palabra buena cuando no la hemos pedido. Pero tú estás obrando, te estás presentando a nosotros. Te estás presentando, Señor, con aquella persona que comparte. Aunque nosotros no hayamos contado que tenemos dificultad, esa persona llega y comparte. Tú te estás moviendo, estás obrando, te estás presentando delante de nosotros. Situaciones que parecen imposibles, tú te estás moviendo, Señor, y estás abriendo puertas que nunca nos imaginamos que se podrían abrir. Gracias, Señor. Gracias por ese milagro que tú obras ahora, Señor, de sanidad. Gracias por ese milagro de provisión. Gracias por ese milagro de restauración de hogares, Señor, de vidas, Padre Celestial. Gracias porque renuevas pensamientos y nos abrazas y nos llenas de los sentimientos tuyos, Padre. Gracias, Señor, por cada familia. Gracias por cada familia que está representada este día, Señor, en esta celebración. Gracias porque tú estás obrando en cada hogar y te presentas ahí delante de nosotros como lo que eres, como el Dios maravilloso, el yo soy, fuera del cual no hay nada, ni antes ni después. El yo soy eres tú y está presente con nosotros ahora, Señor. En el nombre glorioso de Jesús te adoramos. Y aunque no lo pueda ver, tú estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Puede decirlo. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Y aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Tu milagro llega hoy. Tu sanidad llega hoy. La solución a ese problema llega hoy. El consuelo a tu vida llega hoy. La fortaleza a tu vida llega hoy. Porque Dios está obrando. Dios está al lado tuyo. Dios está abrazando tu vida. Y la respuesta llega hoy. Aunque no lo entendamos, Dios se mueve de maneras diferentes a las que nosotros entendemos. Y Él siempre está moviéndose a favor nuestro. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso. Gracias, Señor. Abres caminos. Tú abres caminos, Señor. Promesas, luz en ti. Eres la luz en medio de la oscuridad. Eres mi Dios. Grande, maravilloso, poderoso, todopoderoso. Gracias, Señor. Milagroso. Abres te adoramos, te bendecimos, Jesús. Promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Gracias, Señor, te adoramos, Jesús. Así eres tú. Gracias, Jesús. Así eres tú. Si tú que estás viendo este video no has conocido a ese Dios maravilloso, esta es la oportunidad de conocerlo, de dejar que ese Dios se presente delante de tu vida. Solo haz conmigo esta breve oración. Señor Jesús, yo he entendido hoy que tú estás conmigo, y aunque no comprenda por qué suceden estas cosas alrededor mío, yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Y te doy gracias por perdonar mis pecados y por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por darme el privilegio de ser tu hijo. Gracias, Señor, porque estarás conmigo para que yo pueda seguir adelante todos los días de mi vida. Eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi Rey. Y te declaro mi Dios todopoderoso, el que irá conmigo en todos los momentos de mi vida
y te alabaré y te bendeciré cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor. Denle un aplauso al Señor porque Él es grande y maravilloso. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Amén.